Sea bendito el Señor que nos permite esta bendición de estar reunidos con algunas dificultades las últimas veces por cuestiones del clima, pero el Señor nos ha permitido llegar hasta este día, al inicio de una nueva semana. Ya se nos fue el año, estamos a mitad del año, concluyendo la última etapa del mes sexto, y empezamos una segunda mitad del año que el Señor nos concede la vida, en medio de apreturas, de dificultades. El mundo que vivimos está en decadencia. El Señor, nada más el Señor es el que nos sostiene. Abrimos nuestras Biblias en la Epístola Universal de Santiago, capítulo 5. Los versículos 7 al 11 vamos a leer. Nuestro saludo a la audiencia de Faro Estéreo en 105.9 del FM, www.radiofaro.es.tl, a los hermanos que nos escucharán a través de Radio Visión San Pedro Sula, Honduras en 101.1 en FM, a los hermanos de Radio Maranata en Jalapa a través de la web, los hermanos de Radio Visión Santa Catarina Mita 106.9 del FM y Radio Dios de Pacto en Jersey, Estados Unidos, a los hermanos de El Buen Pastor TV. El Señor les bendiga. A los suscriptores de YouTube también bendiciones. Padre, te damos gracias por esta porción de tu palabra que tenemos frente a nosotros. Danos gracia, sabiduría, entendimiento y revélate a nosotros, Señor. Háblanos. Danos un corazón sencillo y humilde para aceptar tu palabra, para recibirla en nuestros corazones. Pero que hables tú, Señor, no tomes en consideración nuestra humanidad, nuestras faltas, nuestros yerros, nuestros pecados, sino más bien por tu misericordia, Señor, bendícenos, sácianos con el bien de tu boca, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante, a la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído también de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos angustiosos de la humanidad. Mire, algunos escatólogos incluso se atreven a asegurar que ya estamos viviendo el periodo de tribulación que la Biblia predice. Algunos otros tenemos nuestras reservas en virtud de algunas profecías que marcarían el inicio de la tribulación, pero hay gente que se atreve ya a pensar que estamos en tribulación en virtud de las cosas que se están viviendo. Traje aquí una lista no pequeña de titulares de noticias que dicen lo que está pasando en el mundo y yo quiero que usted preste atención. Uno de ellos dice: casi la mitad de los judíos del mundo ya viven en Israel. La profecía dice que el pueblo de Israel regresaría a su tierra para recibir a su Mesías. Otro de los titulares dice: aparecen gigantescas grietas en todo el mundo, la tierra se está partiendo en pedazos. Otro titular muy curioso dice: Enlace TVN promueve el ecumenismo y la creación de una sola religión mundial y única. Tenga cuidado usted lo que oye, no todo el que se dice cristiano, evangélico, predicador realmente está anunciando la verdad. A un grupo de rock
cristiano, entre comillas, llamado Every Sunday, dice, cantante cristiano, confiesa ser gay y dice, no es problema seguir a Jesús y ser homosexual. Son titulares de noticias que se oyen en el mundo de hoy. El Papa sugiere que el Vaticano debe controlar la política mundial. La Biblia ha dicho que ellos van a controlar la política mundial. De Brasil, homosexuales insultan el Evangelio y se burlan de la Biblia. Todas estas son señales, cumplimiento de la palabra del Señor. Obama asegura que la Biblia apoya su medida de que los baños los puedan usar los transexuales. Hemos estado hablando de ese asunto de que los homosexuales pueden entrar a los baños de las mujeres y las lesbianas a los baños de los hombres. Otra noticia dice, primera reina de la belleza transexual israelí, dice que es cristiana. O sea, un homosexual, reina de belleza israelí, dice que es cristiana. ¿Qué clase de cristianismo podrá ser? Otra noticia que llamó mucho mi atención dice, aumenta la llegada de los judíos a Israel. Una gran cantidad de pueblo judío está regresando a su tierra para que se cumpla la Escritura y puedan recibir al Mesías que viene. Otra noticia dice, el Papa dijo que la crucifixión de Cristo fue el fracaso de Dios. Y algunos de ustedes ya vieron ese video incluso, donde él dice que Dios fracasó. Un grupo de cristianos evangélicos estaban siendo enjuiciados en Estados Unidos. Es más, fueron condenados por predicar en contra de la homosexualidad. Y esta noticia dice que fueron absueltos luego de que un juez revisara nuevamente su caso y los liberaron. Otra noticia dice, luego de 2000 años, judíos vuelven a ofrecer holocaustos en Israel. Apenas el 18 de abril se encendió el altar en Israel, hermanos. Esta es una noticia increíblemente importante con relación a las profecías de la Escritura en cuanto a la venida del Señor. Gobierno comunista de China prohíbe orar a los cristianos en China. La persecución ya viene. Recién leía una noticia donde Billy Graham, fundador creador del ministerio llamado Fundación Billy Graham, él alerta a los cristianos en Estados Unidos y el mundo a prepararse porque la iglesia va a ser perseguida. Hermanos, esto es una realidad. El verdadero evangelio ya sufre persecución. Otra noticia que llama bastante la atención dice, cantantes católicos y evangélicos graban un video llamando a la unidad cristiana. No se puede revolver una cosa con la otra. Yo creo que los que salieron del catolicismo no quieren volver, ¿o sí? No, ¿verdad? Es que no se puede, es imposible. Es irreconciliable la diferencia que hay. Necesitamos volvernos más a Dios y apartarnos más. Es más, la Escritura dice, salir de en medio de ellos. La Escritura nos invita a salir, a apartarnos cada vez más de ese mundo, de ese cristianismo falso que hoy se promueve. La patojada ha andado detrás escuchando la música de un grupo llamado Hillsong. Ya les hablé de una pareja de cantantes de ese grupo que se estaban casando y ahí como que sin nada, homosexuales. Otra noticia de la iglesia Hillsong dice que practican el vudú en concierto con rituales satanistas. Otra noticia que me alarma dice, pareja de lesbianas torturan y asesinan a un niño de 2 años que habían adoptado. Hermanos,
Realmente llama poderosamente la atención lo que está pasando en el mundo. Grupos católicos prohíben escuchar a Ricardo Montaner por miedo a sus conversiones. Ricardo Montaner, un cantante del mundo que se convierte a Cristo y últimamente se ha dedicado no a cantar mucho, sino a dar su testimonio en sus presentaciones. Rabinos judíos buscan reconstruir el tercer templo para 2018. Otra noticia que me conmovió mucho, hace 2 semanas salió esta noticia: grupo de encapuchados masacró a 11 evangélicos en México. Yo lo he estado diciendo, hermanos. Activistas pro-gay culpan a cristianos por ataque en Orlando. Dicen que nosotros no los toleramos a ellos, y yo lo que creo es que ellos mismos no se han podido tolerar a sí mismos en el cuerpo que Dios les dio. Si Dios los hizo varones, pues acéptense como son, pues. Ellos son los que no se aceptan a sí mismos, no nosotros. Nada tenemos nosotros que aceptarlos o rechazarlos. Son ellos los que tienen que aceptarse tal como Dios los hizo. Tribu de Manasés, refugiada en la India, regresa a Israel para esperar la venida de su Mesías. Aleluya. Crecen atentados contra iglesias cristianas en Chile. Agrupaciones cristianas acusan al grupo católico de la masacre de 11 evangélicos en México. Esto no es nada nuevo. En México ha sucedido mucha persecución contra el evangelio de parte de la Iglesia Católica de hace años esto, y hay hasta películas, como tal vez se recuerdan de la famosa película de Chamula que alguna vez compartimos con ustedes, donde se detallan cuestiones de la vida real, donde la iglesia cristiana evangélica es perseguida por la Iglesia Católica en México. Según líder del movimiento apostólico de estas iglesias de apóstoles y profetas, la iglesia tendrá un avivamiento final, que nosotros hemos rechazado esa propuesta. Al contrario, en lugar de haber un avivamiento, viene persecución contra la iglesia. Según el Vaticano, todos los cristianos evangélicos irán al infierno. Bendito sea Dios, no tienen ellos las llaves, como aseguran. Perversión sin límites. Canadá legaliza el sexo con animales. Son noticias reales de diarios serios a nivel mundial los que estoy leyendo. Una noticia que le dio la vuelta al mundo cristiano, dice: Cash Luna admite haber recibido dinero sucio, pero dijo que no sabía en el momento que lo recibió. Jesús Adrián Romero dice que no puede comprobar que la Biblia sea la palabra de Dios. Yo les he dicho, hermanos, esa música por favor me la mandan muy a la basura. En la Faro ya tienen tiempos que no suena. Hijo pródigo, dice: joven herido en la masacre de Orlando se arrepiente y promete volver a la iglesia. Yo en algún momento dije, hace aproximadamente 1 año, aquí, desde este púlpito, es tiempo que los que son del Señor, los hijos pródigos, regresen a la casa de Dios. Y también dije, es tiempo que los infiltrados, los que no son de nosotros, se vayan. Satanismo explícito. Televisa crea aplicación para teléfonos demoníaca para jóvenes. Caracas, Venezuela. La cantante venezolana Karina anuncia este jueves que su hija de 11 años dio el primer paso hacia una transición formal y física que la llevará de niña a niño, según una publicación en su cuenta de Instagram. Están haciéndole operaciones de cambio de sexo a niños de 11 años. Esto es aberrante. Todo esto está profetizado en la Escritura, hermanos.
histórico encuentro busca la reconciliación de las 12 tribus de Israel. El movimiento busca colaborar con el cumplimiento de la profecía de Ezequiel 37:16, que prevé la reunificación de Israel. Hace unos años, en 2006, falleció el rabino Yitzhak Kaduri, uno de los más prominentes rabinos fariseos de Israel, y él gozó de mucha aprobación de parte del pueblo de Israel en todo lo que él decía, y dentro de las cosas que él dijo, él asegura que el Mesías vendría después de la muerte de Ariel Sharon, el militar y político jefe de la defensa israelí, que murió recién en 2014. Hermanos, es interesante porque Yitzhak Kaduri muere y deja un escrito que pide que no lo lean sino hasta un año después de su muerte. Y en ese escrito él confiesa ser cristiano evangélico y haber recibido a Jesús. Él dice haber visto en visión a Jesús mismo, y es Jesús quien le da a él la información de que el Mesías viene a la tierra por segunda vez después de la muerte de Ariel Sharon. Ariel Sharon, primero el jefe del ejército israelí, estuvo en estado de coma casi 4 años y en 2014 muere. Y empiezan a suceder cosas en el mundo, hermanos, que realmente alarman. Una de las noticias más tronadas en este momento es que la Unión Europea se empezó a desintegrar, y una de las naciones más poderosas, el Reino Unido, Gran Bretaña, se separa de la Unión Europea. Y usted dirá, ¿y a mí qué me importa eso? Para empezar, esta crisis económica que estamos viviendo nosotros, ¿o no la ha sentido usted? Esta crisis que estamos viviendo nosotros es producto de la desintegración de la Unión Europea. Ahora, yo les recuerdo que bíblicamente son 10 naciones las que integrarían el último imperio mundial, y no 12 como era la Unión Europea. Y ahora se está cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 2 y capítulo 7, donde habla de aquella monstruosa imagen que ve en visión, cuyos pies, dice, eran de una mezcla de hierro y de barro cocido, dice, y que son golpeados y rotos. Hermanos, esa desintegración, esa salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, es ese cumplimiento profético. Esa imagen, ese imperio mundial ya empezó a destruirse, como lo dice Daniel. Algo interesante es que las 10 naciones de Europa occidental, que realmente formarían la Unión Europea en su principio, cuando fueron 6 naciones, luego 9, después 11 y por último 12, esa es precisamente el área geográfica donde estuvo el antiguo imperio romano, que fue el que destruyó a Israel en el año 70. Y ese mismo imperio romano resucita para tomar el control del mundo. Y digo, es interesante porque Gran Bretaña pertenece a Europa oriental, y de el Reino Unido, de Inglaterra, allí en esa área de Europa nació la bendita reforma del Evangelio. De ahí surgió Martín Lutero, y de ahí surgió John Hus, y todos aquellos hombres que dieron su vida para que surgiera el bendito Evangelio de Cristo Jesús, para que resucitara el Evangelio, retomando las enseñanzas de Jesús y los apóstoles, dejando a un lado la idolatría y las costumbres paganas. Por eso Dios en su misericordia ha apartado al Reino Unido, a Inglaterra en este momento, porque viene el momento en el que este imperio mundial se levante. El predicador internacionalmente conocido Guillermo Maldonado sugiere
dejar de vivir según la Biblia y dar lugar a nuevas revelaciones. Marcos Witt recibe críticas porque asistirá a Orlando por la masacre gay, pero ignoró la masacre de los cristianos mexicanos, siendo él mexicano. El doctor Schumann, con base en la Universidad UTN de Múnich, Alemania, realizó un descubrimiento donde afirma que la velocidad de rotación de la Tierra se ha acelerado al punto que los días que hoy vivimos no tienen 24 horas reales, sino solo 16. Dando así cumplimiento a lo que la Biblia dice en Mateo 24, que los días serían acortados para que el Señor viniera. Una última noticia que les comparto antes de pasar al texto. Dice, Obama obligará a las iglesias a financiar mediante un impuesto especial los abortos. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, dice el versículo 8 de Santiago capítulo 5. La venida del Señor se acerca. Yo sé que todos estamos pasando momentos difíciles. Hay una crisis económica terrible, marcada a nivel mundial, pero países pobres como Guatemala, agravados por la corrupción que ha imperado en Guatemala y ese caso tan sonado del Partido Patriota que nos gobernó en los últimos 4 años, hermanos, ha dejado a Guatemala en una crisis financiera terrible, y yo creo que usted también la está sintiendo. Y luego vienen enfermedades, pestes como el chikungunya que nos tiene disminuidos a muchas personas con terribles dolores de cuerpo, con fiebres. Hermanos, hay una cantidad de situaciones que nos hacen desear que el Señor regrese pronto. ¿Amén? ¿O no quiere usted que el Señor venga? Las últimas palabras del libro del Cantar de los Cantares dice: huye, amado mío. Y entre las últimas palabras de Apocalipsis se encuentran estas: el espíritu y la esposa dicen: ven, Señor. A lo cual el esposo celestial responde: ciertamente vengo en breve. Hermanos, el Señor está a las puertas. No cabe la menor duda. El acontecer mundial nos dice que el Señor está a las puertas. Nuestro amor suspira por la gloriosa aparición del Señor y se goza en la dulce promesa y la bienaventurada esperanza de la venida del Señor, cuando dice que la venida del Señor se acerca. Y yo no tengo un mensaje mejor para usted que darle, sino tengamos paciencia, mis hermanos, ya poco falta para llegar. Esta promesa sostiene a muchas almas en lo que respecta al futuro. Un himno precioso que dice: nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, pero un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Hermanos, tenemos esa bendición de que aunque el mundo está por colapsar, los cristianos esperamos nuestra redención, el cumplimiento de la promesa. El evangelio hasta hoy apenas es una promesa. Somos salvos por fe en Jesucristo, pero ese día seremos salvos no por fe, sino salvos de hecho, porque Él mismo nos recogerá y nos apartará de este mundo que está pronto a destruirse. Y como dice el mismo apóstol Pedro, que está aquí a unos pasitos de donde estábamos leyendo, los elementos mismos, siendo quemados, se fundirán, y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva en los cuales reine la justicia. Esta sagrada ventana de perlas, que es la Escritura, que es la promesa del Señor, ilumina nuestro presente y nos pone en condiciones para poder trabajar, para poder predicar, para poder sufrir los vejámenes que la vida nos propina. ¿Está usted siendo probado en este momento? La proximidad de nuestro gozo,
la proximidad del retorno de Cristo nos dice: tengan paciencia. Seamos pacientes, hermanos. Soportemos con paciencia el dolor, las pruebas, la crisis. Soportemos con paciencia, que ya poco falta. Estamos viviendo el tiempo final. ¿Está usted cansado porque no ve la cosecha de su siembra? No ha visto prosperar su economía. ¿No ha visto usted que el bien que ha hecho se le devuelve? De nuevo, la misma voz le repite: tenga paciencia, nuestro galardón está en el cielo. ¿Está siendo usted atormentado por la tentación? ¿Le hace vacilar la prueba en la que se encuentra? La seguridad de que el Señor estará pronto con nosotros, como nos dice este versículo: afirmad vuestros corazones, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, porque la venida del Señor se acerca. ¿Está usted padeciendo enfermedad? ¿Hay en su familia esa llaga, ese dolor, esa enfermedad? Incluso le han dicho es incurable. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Está usted siendo discriminado, señalado, injuriado, juzgado? Tenga paciencia. Seamos mansos y humildes cual el Señor, con paciencia, porque la promesa dice: porque la venida del Señor se acerca. Pronto sonarán las trompetas de plata, que anunciarán la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. No tenga miedo del futuro. No se angustie por el día de mañana. Que no le aflijan estas noticias de crisis, de calamidades, de fenómenos naturales cual nunca se han dado en la historia de la humanidad. No se preocupe, tan solo esperemos con paciencia que cada día que pasa es un día menos para el encuentro con nuestro Rey. No nos demos por vencidos, hermanos. No nos echemos atrás, ni un paso atrás, porque el Señor Jesús viene pronto. Padre bendito, danos esa paciencia para saber esperar. Danos esa gracia, Señor, para ignorar los problemas, las pruebas, las dificultades de esta vida. Conscientes, Señor, de que es el último tiempo. Un poco más, tan solo un poco más, dice el apóstol Pedro, un poquito más y el que ha de venir vendrá. Y Señor, esa esperanza bienaventurada conforta nuestras vidas. Y esta noche te damos gracias, Señor, aún por las pruebas que vienen a nosotros. Solo te pedimos que nos des paciencia. Entre tanto, tú apareces en el umbral del tiempo, partiendo los cielos con un resplandor inmenso que ha de vislumbrar a la humanidad. Oh bendito Señor, esperamos ansiosos tu venida, y el Espíritu y la esposa dicen: ven, Señor Jesús, que te esperamos. Te esperamos, Señor. Esperamos que vuelvas por tu iglesia. Esperamos, Señor, que redimas nuestras almas. Aquellos que hemos sido juzgados y señalados, dice la Escritura que leíamos ahí en Santiago, que ya vendrás tú a juzgar según tu justicia, según tu misericordia y tu clemencia. Y será el momento, Señor, cuando caerá toda máscara. Y será entonces, Señor, cuando reivindicarás a los tuyos, Señor. Triste será para muchos oír las palabras: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno.
Y los humildes, los pequeños, los pobres, los menospreciados, oirán la voz de su Señor que les diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Haz misericordia de nosotros, Señor, y como dice el himno, no me pases, no me olvides, tierno Salvador, tómanos en cuenta, tómanos en consideración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.